Este importa. La necesidad, lo más peligroso que uno puede hacer en un día como hoy es pasarlo por alto, tomarlo a lo ligera. Yo entiendo que hoy es una celebración, pero ¿celebración de qué? Porque es fácil a perder, es fácil a minimizar la importancia, o es fácil que alguien que nos quita. Porque uno no puede entender la profundidad de la celebración a menos que entendemos la oscuridad de que proviene nuestra celebración. La adoración que estamos entrando es en contraste a lo mucho que el enemigo ha hecho para quitarlo de nosotros. La oración, las relaciones, amistades, todo está opuesto a la tristeza y temor que el enemigo ha puesto enfrente de nosotros durante siglos. Después de este día, de este año de enfermedad y de muerte y de pérdida, sabemos quizás mejor que nunca. Tan importante es el día de hoy, porque Montevilla, hoy, Jesucristo no es muerto. Su historia no terminó, porque hoy, a pesar de el intento del enemigo, Él vive, resucitó de entre los muertos. Entonces Dios, que nosotros recibimos completamente el gozo del día de hoy, y aunque ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro, sí sabemos, sin duda, quién está encargado del futuro, que nosotros, cada uno de nosotros, realmente entender que este día de la Pascua realmente importa, porque Jesucristo resucitó. Resucitó de veras. Tal manera me amó que a la muerte no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó
su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor. Yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. He estado esperando este momento. Y si quiere quitar la mascarilla, tiene que estar atrás de un vidrio. Puede ser un poquito, con mucha gente aquí atrás de mi vidrio. Resucitó. Suena maravilloso. Escuchar todas las voces en el mismo lugar. Yo he esperado este momento porque realmente nosotros hemos sido aislados más o menos 380 días. Es mucho tiempo, largo. Y si hay algo que hemos aprendido por estos 380 días es cuánto nos extrañamos uno al otro. ¿Tengo razón? ¿No fue simplemente bueno para nuestros corazones diciendo lo mismo, estando en el mismo lugar, más o menos cerca uno al otro? Es algo nuevo. Si hay algo que hemos aprendido es cuánto nos gusta estar conectado. Es como que el Señor nos hizo para relación uno con otro. Por los que están quizás por internet, esperamos que está cerca a alguien. Pero aquí estamos iniciando la experiencia que Dios tiene en mente para nosotros, porque desde un inicio Él dijo a Adán y Eva que no es bueno que el hombre esté solo. Y yo creo que fue mucho más que solamente Adán y su necesidad por Eva. Fue la intención de que todo el mundo entiende la importancia de conexión, porque es lo que es nuestro llamamiento. Es casi como si fuera, el Señor quiere que estemos juntos. Y por eso yo voy a empezar el día de hoy en el pasaje de Efesios capítulo 2. Quizás unos están pensando que este no es uno de los pasajes tradicionales de la resurrección,
pero nosotros estamos haciendo un estudio en el libro de Efesios, una carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, y ha sido muy lento nuestro estudio, muy tranquilo, pero cosa que debo de decirles es que lo que Pablo está tratando de decir a la iglesia es que Dios está revelando un milagro, bueno, un misterio, pero también un milagro. Y está revelando el misterio que Dios, la intención de Dios es unir todo. La intención es unir todo de cielo y tierra bajo una sola autoridad, un Rey, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y su intención de Dios es unir todo. Y como parte de esto, hay otro aspecto. Él también tiene la intención de unir su pueblo. Así como nosotros estamos por intención de estar conectados. Como yo mencioné hace 8 días, Dios estaba interesado por mucha de la historia a la familia de Abraham y sus hijos Isaac y Jacob. Y por eso llamamos la nación de Israel los hijos de Abraham. Y durante siglos Dios estaba comunicando al mundo por medio de esta familia. Pero ahora Pablo, por medio de Efesios, está diciendo que el misterio es que Dios va a unir todas las naciones y unirnos todos a una sola humanidad, una nueva hombre, un nuevo hombre, una nueva humanidad, una persona nueva. Y por eso nosotros podemos entrar en Efesios capítulo 2 y vamos a empezar en el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, cuando lo leí, me pregunté, ¿y cuándo es que Jesús se hizo la piedra del ángulo? ¿Fue el día de su nacimiento en Belén, que fue el piedra de ángulo? ¿O en el momento de su enseñanza a la edad de 12 años, cuando empezó a platicar con los teólogos? O quizás cuando inició sus milagros con agua y que se hizo a vino, o cuando él caminó sobre el agua, o dio a comer a 5,000 personas, o en su momento de sanar al hombre ciego o al paralítico. ¿Es cuando se hizo el ángulo la piedra del ángulo? O quizás el día cuando María Magdalena pasó allá a la tumba, sepulcro, y parada enfrente de su sepulcro. Quiero decirle algo. Si en aquel día ella había llegado y la piedra estaba en el mismo lugar, Jesucristo hubiera sido la piedra de ángulo de nada. Simplemente otro hombre inocente, convencido por un juicio injusto. Otro hombre bueno que murió demasiado joven. Hubiera sido. Yo recuerdo hace años, yo voy a platicar de la historia, en los años 60 aquí en los Estados Unidos, una canción Abraham, Martín y Juan, Abraham, Martin and John, quizás algunos de ustedes recuerden. Y la letra dice, hay cosas que, bueno, casi que pueden regocijar, es que no voy a cantar, pero la letra dice que ¿alguien ha visto mi amigo Abraham Lincoln? ¿Puede decirme dónde está? Él dio libertad a mucha gente, pero parece que los buenos mueren joven. Y la letra sigue, Martin Luther King Jr. ¿Alguien ha visto a mi amigo Martín? Porque él dio libertad a mucha gente, pero parece que los buenos mueren joven. Y sigue a platicar del presidente Juan Kennedy.
también asesinado. ¿Alguien ha visto mi amigo Juan? Parece que los buenos mueren joven. Quiero decirles algo. Si Abraham Lincoln, después de su muerte, había quedado en el sepulcro 3 días y luego se había resucitó y paró, hubiera cambiado todo. Y si Martin Luther King Jr., después de su asesinación, si él quedó dentro del sepulcro 3 días y luego empezó a moverse y después de ser muerte, fue sin duda vivo, hubiera cambiado todo. ¿Y qué tal si Juan Kennedy, después de ser parado, matado, después de su funeral, si él había parado en vivo, hubiera cambiado todo? Y ahora estamos nosotros, juntamente con María Magdalena, en frente del sepulcro de Jesús, y la piedra no está, el cuerpo no está. Cambia todo. ¿Qué seguimos? Seguimos con la historia. Vamos a estar en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien él amaba Jesús, hablando de Juan. Juan es el que Jesús amaba. Creo que Jesús amó a todos los discípulos, pero Juan lo nota aquí también. Y ella dice, quitaron el Señor del sepulcro y no sabemos dónde está. Ahora, hay personas que dicen hay diferencias entre los diferentes evangelios. Quizás al escuchar las diferentes formas narrativos, hay diferencias de la historia que da a algunas personas la idea que quizás la resurrección no es cierto. Pero hay una idea de lo que está pasando, porque María dice que han quitado al Señor y nosotros no sabemos dónde le han puesto. Sabemos, en plural, quién otro estaba presente. ¿Y qué pasó con ellos? Algunos dicen que quizás en el día de su juicio allá en el jardín de Getsemaní, que pararon a Jesús y los discípulos fueron corriendo a diferentes lugares. Algunos, Pedro y Juan, siguieron atrás de Jesús simplemente para saber lo que iba a pasar y regresaron a la ciudad. Pero ¿qué pasó con los demás? ¿Dónde hubiera ido tú? Después de huir, ¿dónde son los lugares seguros? Betania hubiera sido una opción muy buena porque algunos discípulos vivieron en Betania. Quizás algunos de los discípulos estaban en Betania, unos 6 millas fuera de distancia, y Pedro y Juan dentro de la ciudad. Y puede explicar las diferentes perspectivas en cuanto a la resurrección, porque no sabemos cuándo el grupo de Betania escucharon las noticias y cuándo ellos tuvieron el valor de regresar a la ciudad. Bueno, este no es el punto principal de la predicación. No sabemos dónde pusieron Jesús, dice en Juan 20.
Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se puede escuchar, ajá, yo soy primero. Y Juan dice que yo corrió más rápido y llegué primero. Y bajándose a mirar, vio las lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él. Yo puedo pensar Pedro llegando fuera, buscando a cómo respirar. Y, quizá fue más antiguo, quizás no estaba en buena condición física, no sabemos. Pero Pedro corriendo y respirando profundo, llega al sepulcro. Y entró allá al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había puesto sobre la cabeza, no puesto con los lienzos. El costumbre es cuando alguien iba a salir y no tuvo el plan de regresar, la idea fue poner todo a un lado aparte, los lienzos y diferentes telas, y lo va a poner a un lado diciendo que no tengo plan de regresar. Bueno, quizás es cierto, quizás no. Versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué es lo que creyó? Bueno, no fue crear en la resurrección. Probablemente está diciendo que ellos también están diciendo que alguien robó el cuerpo. ¿Cómo vamos a entender esto? En versículo 9 dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitaste de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, a sus propias casas. Pero María, en versículo 11, que también llegó, ella corrió y luego va caminando, regresando al sepulcro, y caminando a solas, estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahora con el valor de ver donde el Señor había sido puesto, y vio a dos ángeles. No de otro planeta, no. Pero tampoco vienen de nuestro mundo. Y los quiero describir como extraterrestres, nativos a otra dimensión. No existen, no viven en el mismo espacio y tiempo de nosotros, como el libro de Efesios dice. Ellos vienen de los lugares celestiales, con una tarea, normalmente mensajeros, y ellos dijeron a ella, me gusta la traducción aquí, señora, mujer, ¿por qué llores? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién busca? Y ella dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Ahora, Juan hubiera tenido la posibilidad de decir que hay algo impresionante que está a punto de pasar. Pero él dice claramente, en versículo 14, vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde, y yo lo llevaré. Jesús dijo, María. Y volviéndose ella le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Mi esposa Jody y yo
ya nos hemos conocido más que 50 años, ya estamos acercando los 50 años de casado. Cuando ella me dice por nombre, reconozco su nombre. Cuando ella usa mi nombre, yo lo reconozco. Aparentemente María tuvo una experiencia semejante porque al escuchar la palabra de Jesús, María, ella sabía exactamente quién era. Y luego Jesús dice, no me toques, que no me toques, pero ese no es el sentido. Es que no agarre a mí todavía, no voy a quedarme aquí. Yo todavía no he ido al cielo, estoy simplemente aquí unos momentos que no agárrate a mí. Porque no he ascendido todavía, pero que vaya a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor, que Él le había dicho esas cosas. Aparentemente unas horas pasaron antes de llegar al versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar por miedo de los líderes, Jesús dice, Shalom, paz. Quiere decir paz, paz a vosotros. Y los saluda con esa palabra shalom, y muestra sus manos y su lado, y todos regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. Voy a parar aquí. Nosotros podemos hablar de Tomás y las dudas que él tuvo, y pudiéramos también hablar de los dos al camino a Emaús y diferentes historias de los evangelios, pero yo voy a parar aquí mismo, porque en este momento, cuando los discípulos empezaron a darse cuenta de que la historia no terminó con el sepulcro, pero fue simplemente el inicio. Y tengo que preguntarme si especialmente Pedro empezó a entender. Entonces vamos ahora a la carta de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, y vamos a platicar un poquito sobre el fundamento de la persona de Pedro. Fue nacido Simón, hijo de Jonás, y Jesús había viajado con los 12 discípulos a Galilea, cerca a una ciudad, Cesarea Filipi, y Jesús, viajando con ellos, probablemente estaba encampado en un campamento al lado de Mount Hermon, y en este lugar fue muy semejante a nuestra parte de Oregon. Muchos árboles, piedras, diferente forma de agua, y subiendo montañas también. Y que Jesús iba a ir por encima de una de estas montañas para orar. Se puede leer en Mateo 17, pero este no es nuestro tema. Ellos estaban así en un campamento unos días. Jesús con los discípulos ya tiene su campamento en Cesarea Filipi. Y yo puedo imaginar quizá un fuego donde está preparando la comida y platicando, y Jesús les dice, ¿quién piensas? O en general, fuera de ustedes, ¿qué es la opinión pública? ¿Qué es lo que la gente dice en cuanto al Hijo del Hombre? ¿Unos Juan Bautista? Otros dicen Elías. Y otros dicen profetas. Pero Jesús dice, ¿y ustedes quién piensan? Y hubo un momento de silencio y Pedro dice, eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente.
Y ese es muy claro a pensarlo. Es difícil decir algo y tengo que pensar la reacción de los demás discípulos. Algunos sorprendidos y Jesús dice, bienvenido eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque carne y sangre no lo reveló, pero mi Padre en el cielo. Y voy a decirle algo, desde aquí en adelante, yo voy a decir que eres piedra. Y no tenemos carta en la Biblia, la carta de piedra, pero ese es algo semejante a lo que Jesús dijo. Yo te voy a decir Pedro. Y Pedro describe una piedra pequeña, pero sobre esta piedra, la verdad que Pedro había dicho, sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. La gran mayoría de nuestras traducciones lo dicen así, pero usa la palabra en iglesia, usa la palabra eclesia. Yo voy a poner mi eclesia sobre la piedra. Eclesia fue una reunión de puente, no fue un edificio. Cuando estamos en la iglesia, no hace referencia al edificio. Pero eclesia habla de un grupo de personas llamados de una ciudad con el propósito de considerar diferentes aspectos de su ciudad. Esa fue la palabra de eclesia. Llamados fuera y llamados juntos. ¿Suena algo familiarizado? Llamados fuera y llamados juntos. Y es sobre la verdad del mensaje que Pedro escuchó con base de lo que Pedro anunció. Jesús va a llamar fuera y llamar juntos su iglesia. Y todo lo que Pablo empieza a enseñar a la iglesia de Éfeso ahora tiene sentido, porque en Cristo somos llamados fuera del mundo y llamados juntos para estar uno con otro. Quizás el día cuando Pedro recibió su nombre de Pedro, cuando él escribió en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Pedro entendió, o poco a poquito llegó a entender, que la historia no tuvo que ver con piedra en frente de sepulcro, pero una piedra de ángulo, una piedra vivo, y nosotros llamados fuera del mundo y llamados a ser juntos, somos también piedras vivientes para ser parte de una casa que vive. La resurrección abarca todo esto. Entonces, quiero regresar a Efesios ahora, donde empezamos. Efesios capítulo 2, donde Pablo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el Mesías, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, no solamente piedra del ángulo, pero vivo, y quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En ustedes también, vosotros, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Preciosos piedras vivas,
Cuando nosotros podemos regresar a reunir, es tan importante que reunimos, y ya que estamos poco a poquito avanzando, debemos de entender quiénes somos. En Cristo Jesús somos llamados fuera del mundo y llamados a estar juntos con uno con otro. Y nosotros podemos ser parte de un edificio y Él es piedra de ángulo vivo. Durante los días venideros debemos de tomar un concepto nuevo, que nosotros somos parte de un templo vivo. Vamos a presentarnos al Señor diciendo que yo soy una piedra aquí, una piedra viviente. ¿Dónde quieres ponerme, Señor? Aquí estoy. En lo que tú estás haciendo, ¿dónde quieres que yo tomo mi parte? ¿Dónde es mi papel? Y familia, va a ser muy emocionante. Que no pasa por alto la realidad importante de la estación en que estamos viviendo, reunidos por la primera vez después de un tiempo de aislamiento, y entendemos la importancia de estar unido. Y es porque la importancia de edificar una casa viviente. Vamos a platicar más sobre este tema en el mes que viene, del significado de ser piedras vivientes, parte de un hogar que vive con Jesucristo, la piedra del ángulo. Que oremos. Señor, Maestro, eres el que edifica, el Maestro, y nosotros somos material en tus manos, que prepare nuestros corazones ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Amén. En mi corazón, santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe, no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca.
cerca de ti. Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero